Muy buenas noches, doctor Alfredo Escalante. Estamos aquí hoy para sustentar nuestro primer avance en la asignatura de Introducción a la Tecnología de la Información y la Comunicación. Mi grupo está conformado por Girlady Marrega Mejía, Erika González Peñalver y quien les habla, Alexandra Daza, estudiantes del primer cuatrimestre del doctorado en Educación de la Universidad UTEL. Grupo número 8. Bueno, a continuación nuestro grupo va a realizar un análisis sobre los cambios tecnológicos de las últimas décadas que han transformado la manera en cómo las personas se comunican, aprenden, construyen identidades y pues se integran a una vida social. Vamos a citar aquí a McLuhan. McLuhan en 1964 dijo que lejos de ser una simple sucesión de reemplazos de avances tecnológicos, era una historia que reflejaba la acumulación y la reorganización, ¿verdad? La reorganización de la comunicación anterior, buscando la manera pues de mejorarla y de reorganizar la comunicación en la actualidad o en el tiempo en el que estaba. Menos 3500 antes de Cristo. Bueno, ahí aparecen los primeros jeroglíficos, ahí se inicia la escritura en otras partes diferentes al cuerpo, ya que inicialmente ellos pues se escribían era en su propio cuerpo. Luego tenemos en el siglo V antes de Cristo, ahí aparece el alfabeto griego y elaboran el primer libro manuscrito llamado Codex, el cual organiza la información en formato lineal. El siguiente es en el año -5 después de Cristo, Tsai Lung desarrolla el papel en China y luego en el siglo XX se hizo una difusión de este hacia pues el occidente, ampliando de esta manera la escritura. Tenemos el año 1450 después de Cristo. En este año aparece la imprenta de tipos móviles en Europa, lo que permitió la difusión masiva de la información. Tenemos el siglo XIX. En el siglo XIX aparecen los medios de comunicación de masas, como lo es la prensa penny, el telégrafo eléctrico, el teléfono y pues la comunicación en tiempo real a distancia. 1895 y 1940. Durante esta época apareció el cine, la radio y la televisión, ¿verdad? Apareció el cinematógrafo, la radio, la televisión. Luego, en 1969 y 1991 nace lo que es el Internet. En esta etapa, pues ya todos podían enviar y recibir mensajes, ¿verdad? De manera instantánea. En 1993 al 2012 se populariza lo que es el Internet. Aquí empieza a hacerse uso de lo que es el correo electrónico, los chats, los blogs, se realizaron los primeros blogs y luego de eso, en el 2004 aparece lo que es Facebook, YouTube apareció en el 2005, el Twitter apareció en el 2006, el iPhone en el 2007, WhatsApp en el 2009 y el último fue el Instagram, que fue en el 2010. Luego tenemos 2013 y 2020, plataformas y algoritmos. Las plataformas y algoritmos, dentro de esto se consolidó la Big Data, que son datos difíciles de procesar con los medios tradicionales. Hoy en día nosotros utilizamos la manera de calificar en plataformas donde nosotros los docentes montamos las notas y automáticamente las notas sacan promedio sin necesidad de hacerlo como se hacía anteriormente, que era escrito en papel. Llega a nosotros también la inteligencia artificial y la economía de la atención.
Pues del 2020 hasta el presente 2026 nos dimos cuenta que la pandemia dio un giro de 180 grados pues a toda la comunidad, a toda la sociedad. Se aceleró la digitalización masiva de la educación y aparece el metaverso y pues la inteligencia artificial generativa se transformaron totalmente los procesos educativos. Todo esto dio un giro de 180 grados y que nos puso a nosotras las personas a actualizarnos más en cuanto a tecnología, pues anteriormente nosotros no prestábamos mucha atención de pronto al uso de las TICs para la enseñanza, digámoslo así, solamente la utilizábamos de pronto dentro del aula para enseñar los programas, las partes del computador, cómo utilizar X y programa de Microsoft, pero con la llegada de la pandemia nos tocó reestructurarnos y comenzar a enseñar desde una pantalla haciendo uso de plataformas como el Meet, el Zoom, para poder comunicarnos con nuestros estudiantes y que pues el conocimiento pudiera llegar a ellos. ¿Alguna vez se han preguntado si realmente entienden lo que consumimos en Internet? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Acá vamos a presentar tres ideas fundamentales. Primero, los significados los construimos entre todos, pues los significados no están en las cosas, sino en cómo las personas lo interpretan al interactuar. Bueno, según Hall, en el 1980, cuando alguien crea un mensaje, quien lo recibe puede aceptarlo, modificarlo o rechazarlo por completo. Bueno, en lo digital esto se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque cualquier persona puede tomar un mensaje, transformarlo y devolverlo a las redes, convirtiéndolo en algo nuevo, como ocurre con los memes y los videos digitales. Dos, Internet une culturas, pero también las separa. En las redes, pues nos permite que la cultura muy distintas se encuentren, pero Sustain en el 2001 advierte que los algoritmos crean cámaras de eco, espacios donde solo vemos lo que ya pensamos, bloqueando el verdadero diálogo. Pues esto afecta especialmente a culturas minoritarias como la Wayuu en La Guajira, pues cuyo idioma y tradiciones corren el riesgo de quedar invisible dentro del ecosistema digital, dominando por otras culturas y lenguas. Tres, alfabetizarse digitalmente es mucho más que usar el celular. Pues saber manejar estos dispositivos no es suficiente. Según AREA en el 2012, la verdadera alfabetización digital implica evaluar información, comunicarse con ética, entender cómo funcionan las plataformas y participar como creador activo, no solo como consumidores. Y por último, podemos también aportar que los significados se construyen solamente. Las culturas interactúan, pero con barreras invisibles y alfabetizaciones digitalmente es una necesidad urgente para todos, especialmente en comunidades como la nuestra. ¿Qué habilidades necesitamos para comunicarnos en un mundo digital?
Comunicarse bien en Internet va más allá de saber hablar o escribir. Hoy en día necesitamos un conjunto de habilidades que funcionan juntas. El concepto de competencia comunicativa, según Hinz, en 1972, nos explica que está originalmente ligado al uso apropiado del lenguaje en contextos sociales. Debe expandirse profundamente para el mundo digital. Los entornos sociodigitales exigen 6 competencias articuladas. Estas 6 competencias son la discursiva digital, la semiótica multimodal, la pragmática contextual, la crítico informacional, la ética y ciudadana y la intercultural digital. Cuando hablamos de discursiva digital, hablamos de producir mensajes coherentes en géneros y formatos de plataformas. No es lo mismo publicar en TikTok que en un correo formal. La semiótica multimodal integra y decodifica mensajes con múltiples sistemas de signos. Saber entender las imágenes, los memes, los emojis, los videos, entre otros. La pragmática contextual habla de adecuar el mensaje al contexto comunicativo digital. La crítico informacional evalúa reflexivamente la credibilidad de los contenidos. Es importante evaluar si la información es confiable antes de compartirla. Cuando hablamos de ética y ciudadana, hablamos de respetar a los demás, de no difundir mentiras y ante todo cuidar la privacidad. Y la intercultural digital nos invita a comunicarnos con sujetos de distintos contextos culturales de forma empática y respetuosa. En el modelo integrado de construcción de significado en la sociedad digital, las autoras proponen un modelo de 4 capas interconectadas y recursivas. Estas 4 capas son el contexto sociotécnico, los procesos comunicativos, la construcción de significados y el impacto sociocultural. En los contextos sociotécnicos, el mundo digital, las plataformas, algoritmos y brechas digitales son los que representan esta capa. En los procesos comunicativos, representa cómo enviamos y recibimos mensajes, textos, imágenes, videos. En la construcción de significado es cómo cada persona interpreta el mensaje según su cultura. Y el impacto sociocultural es qué cambia en la sociedad, la educación y las identidades. Lo importante es que estas capas no funcionan en línea recta. Cada una afecta a las demás constantemente. El mundo digital es un ciclo vivo y en permanente cambio. Como conclusión, podemos decir que todo cambio digital deja una paradoja fundante, un significado en disputa, una brecha epistémica y una función transformadora. En la paradoja fundante, toda revolución tecnológica genera nuevas posibilidades de expresión y al mismo tiempo nuevas formas de control y desigualdad. Buscando en los significados en disputa, los algoritmos y la economía de la atención condicionan quiénes producen sentido y cuáles voces quedan silenciadas. Y la brecha epistémica que deja, hablando contextualmente en La Guajira, la exclusión digital implica exclusión de circuitos globales de producción y validación de conocimiento. Y la función transformada es cuando la escuela pasa de transmitir conocimiento a formar competencias críticas en los entornos. Muchas gracias.